Buenas tardes, mi nombre es Carolina Cardoso y junto a mi compañera María Paula Saza del Colegio San Antonio María Claret somos de la CBA décimo y hoy vamos a exponer sobre el genocidio de Ruanda en el cuarto periodo de sociales. La exploración del problema. El genocidio de Ruanda fue una ola de asesinatos acontecidos en la población de Ruanda ubicada al oriente del continente africano durante el año 1994. Cuando Ruanda tenía aproximadamente 7 millones de habitantes. El genocidio tuvo una duración de 100 días en donde murió el 11% de sus habitantes. De abril a julio, miembros de la etnia Tutsi fueron víctimas de asesinatos de forma planificada a manos de los sectores radicales de la etnia Hutu. Sus antecedentes. El genocidio de Ruanda se remonta a la época colonial del siglo XIX, cuando la población de Ruanda era clasificada de acuerdo a su etnia. En ese momento existían dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis, que conformaban el 14% de su población, y a ellos les fueron otorgados los mejores empleos, por considerar que ellos eran parecidos a los europeos. Ellos eran los dueños de los animales y es importante recalcar que en África la propiedad de los animales era un poder muy especial. Y los Hutus ocupaban el 86% de la población y eran los agricultores. Ellos eran relegados a las tareas menos cotizadas y por eso eran de un estrato más bajo. En el año 1959, debido a las altas tensiones entre las etnias, cientos de tutsis fueron asesinados. En 1962, Ruanda declara su independencia y la etnia Hutu toma el control político del país. En este momento, los Hutus, que eran la mayoría, dejaron de ser los más marginados y menos privilegiados, y a esto tomaron su lugar los Tutsis, que ellos tenían más privilegios y debido a esto quedaron en muchas desventajas. Debido a todo esto, miles de Tutsis piden refugio en países vecinos, como lo son en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. Y en 1974, finalmente, el Hutu Juvenal Habyarimana llega a la presidencia mediante un golpe de Estado por parte de su gobierno. En 1988 fundan en Uganda el Frente Patriótico Ruandés, compuesto principalmente por tutsis exiliados que habían participado en la resistencia. En 1990, el Frente Patriótico Ruandés lanzó el mayor ataque a Ruanda desde Uganda. Los tutsis que vivían en Ruanda fueron tratados como traidores y cómplices de lo que sucedió. Su aplicación estuvo retrasada parcialmente por el presidente Juvenal Habyarimana, cuyos aliados hutus extremistas de la Coalición para la Defensa de la República, CDR, no aceptaban los términos. Y en 1993 ambos países firman los acuerdos de paz de Arusha y crean un gobierno de transición compuesto por Hutus y por los Tutsis. La cronología del genocidio. El 6 de abril de 1994 es el día que se da inicio al genocidio de Ruanda con el atentado que sufre el avión que transporta al presidente Habyarimana y a su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira. El avión es impactado por un misil mientras que aterriza en el aeropuerto de Kigali, que es la capital de Ruanda. Y en este atentado los dos pierden la vida. Este atentado es hecho por miembros del FPR. El 7 de abril, tras el despliegue de los cascos azules de las Naciones Unidas, la primera ministra de Ruanda, Agatha Uwilingiyimana, fue asesinada por la Guardia Presidencial junto a 10 soldados belgas pertenecientes a las fuerzas de la seguridad de la ONU. Además, sin la presencia de los cascos azules en el lugar, comienza la matanza de los tutsis a manos de los hutus.
El 9 de abril de 1994 sucedió la masacre de Gikondo en la que mueren asesinados más de 100 tutsis que están refugiados en la Iglesia Católica Palotino Misionero. Estos asesinatos son la clara imagen o la principal muestra que nos da de que es un genocidio, porque es una matanza muy violenta. Los ejecutores de esta matanza son miembros de la milicia Hutu Interahamwe bajo la supervisión de la Guardia Presidencial. Allí, en este momento, empiezan las acciones de la UNAMIR, que es la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda. El 18 de abril de 1994, las matanzas se extendieron por toda la capital, Kigali. Se calcula que unos 12.000 tutsis mueren tras refugiarse en el estadio de Ganwaro de Kitese. Otros 50.000 mueren en las colinas de Bisesero, más personas mueren en el hospital y otras en la iglesia de la ciudad. 18 y 30 de abril, muchos refugiados, la mayoría hutus, temen el avance del RPF. Además, los tutsi comienzan a huir hacia países vecinos como Tanzania, Burundi y Zaire. Aproximadamente 250.000 de ellos van a estos países vecinos. También la UNAMIR se ve obligada a reducir sus efectivos. El 23 de junio, tras haber obtenido la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia comenzó esta intervención militar humanitaria en Ruanda, la Operación Turquesa, que buscaba garantizar la protección de las personas desplazadas, de los refugiados y de los civiles en peligro. Esta fue planteada para un límite de un periodo de 2 meses nada más. En julio, el Frente Patriótico Ruandés por fin logra tomar el control de Kigali, capital del país, y obligan al gobierno Hutu a huir. Estos se exilian en Zaire y junto a ellos 2 millones de Hutus. Así es como nace el campo de refugiados más grande de la historia, denominado la Ciudad de los Muertos. En este genocidio perdieron la vida entre 500.000 y 1 millón de personas, o lo que equivale al 11% de la población, de los cuales el 80% son tutsis. Además de esto, muchas mujeres fueron violadas, aproximadamente 250.000, y 95.000 niños fueron ejecutados. Papel de la ONU y la comunidad internacional. Hipótesis. Si la ONU hubiese actuado de manera más eficaz en el genocidio de Ruanda, ¿se habrían evitado muchas muertes y se habría salvado un porcentaje significativo de la población? Sustentación de la hipótesis. Estas son algunas investigaciones que nos hacen creer que nuestra hipótesis es verdadera. Cuando la primera ministra de Ruanda, Agatha Uwilingiyimana, es asesinada, junto a ella, 10 soldados belgas pertenecientes a las fuerzas de la ONU también mueren. Con la retirada de los soldados comienza la matanza de los tutsis a manos de los radicales hutus. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la retirada de sus tropas y reduce los efectivos de su misión de paz en Ruanda de 2.500 a 250 soldados. Según comunicados de la Cruz Roja Internacional, decenas de miles de ruandeses están siendo asesinados a causa de la pasividad de la ONU frente al genocidio. La ONU, con Kofi Annan, ordena a los militares que quedan en el terreno de Ruanda que no intervengan. Bélgica retiró al resto de sus fuerzas, seguida por otros países. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU vota y decide retirar por etapas la misión de pacificación de Naciones Unidas, de 2.539 soldados a 270. Más comunicados de la Cruz Roja. Luego de que la ONU decide abandonar la UNAMIR, no han muerto decenas de miles, sino cientos de miles. El 23 de junio, la Organización de Naciones Unidas activó la Operación Turquesa.
Párelo. Con todas estas investigaciones que realizamos, podemos decir que nuestra hipótesis es verdadera, ya que la ONU, desde que mueren los 10 soldados que cuidan a la ministra Ágata, comienza con una pasividad que se muestra muy marcada. La comunidad internacional, además de todo, retira los apoyos y los soldados que le daban a la ONU, y la ONU por esto se ve obligada a actuar de una manera pasiva frente al genocidio. Y esto es aprovechado por el FPR para seguir atacando y también por el gobierno Hutu para continuar con la matanza y sumar más víctimas al genocidio. Por otro lado, cuando hacen la operación turquesa, se ve la efectividad de la ONU, pero ya es bastante tarde, ya que se han cometido las matanzas más grandes y sangrientas y se ha acabado con la mayoría de la población. Se han sumado la mayoría de las víctimas del genocidio. Cuando esto ocurre es entre los últimos días de junio y podemos ver que el genocidio tiene final en los primeros días de julio. Así que podemos ver que al inicio la ONU no actuó de la manera correcta en el genocidio y ya al final cuando hacen la operación turquesa se puede ver que sí es efectivo, pero es bastante tarde. Así que si hubieran actuado de esta manera unos días antes, se hubiera podido salvar a muchas de las víctimas del genocidio, de muchas matanzas que ocurrieron en estos días, donde la ONU actuaba con mucha pasividad. En conclusión, el genocidio de Ruanda fue un hecho histórico que cobró la vida de muchos habitantes, en su mayoría de la etnia Tutsi. Los procesos más relevantes que pudimos evidenciar y que nos llamaron la atención fueron los antecedentes, ya que tantos problemas de desigualdad y poco entendimiento entre las etnias al final ocasionó una matanza global en Ruanda, dejando miles de víctimas y una época trágica que marca la historia en este país. Gracias a esta investigación pudimos conocer acerca de estos hechos tan importantes que nos sirven para ampliar nuestros saberes cada vez más. Muchas gracias. Gracias.